nomás 13? ¿Tenían otra clase? ¿O qué les pasa? No, maestra. No. Ah, ¿habrá gente en el plantel? Sí, sí hay. Ah, entonces por eso son poquitos aquí. Algunos están allá. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir viendo el tema de emisión de juicios cerca del libro. Acuérdense que del libro que vamos a reseñar nosotros, ¿verdad? Dice que existe una vinculación entre la idea de juicio y la de oración, puesto que en un juicio un juicio es un tipo, ay Dios mío, este perrito, es un tipo de oración en el que hay afirmación o negación. Búscale ahí en el cajón de aquí o allí en la cajita donde están las llaves. Es una hojita larguita. Si no hay en la cajita, Anita, creo que ahí estaba. Entonces dice que existe una vinculación entre la idea de juicio y la... Permítanme tantito. Bueno, entonces, a ver si ya podemos tener la clase en paz. Bueno, entonces les decía que existe una vinculación entre la idea de juicio y la de oración, puesto que un juicio es un tipo de oración en el que hay afirmación o negación de una idea respecto a otra. Por ejemplo, dice, todos los cuadriláteros son figuras geométricas. Ningún hombre es mortal. Esto sería una oración que nos da una afirmación o una negación de otra idea. De este modo se puede decir que el juicio es la unión de un sujeto con su predicado. O sea, como toda oración, acuérdense que tenemos que tener un sujeto y un predicado. En el caso de la reseña, el juicio introduce una afirmación que valora el contenido, la forma u otro elemento de la obra de la que se habla. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. El problema del libro es que el autor no sabe qué hacer con los personajes, mejor dicho, sabe qué hacer, pero a todas luces es una decisión errada, ya que los pone a repetir parlamentos carentes de cualquier atisbo de lógica, lleno de máximas y definiciones sobre el valor de la amistad y la familia, desaprovechando no solo sus capacidades, sino también el carisma de varios de ellos. Aquí lo que nos está dando, pues, es un juicio valorativo de manera negativa en torno al libro que está valorando. Dice que mediante la conjunción, ya que el autor de la reseña introduce los argumentos que le dan sentido a su afirmación. Es decir, que él está diciendo que no le gusta ese texto, pero a su vez está explicando cuáles son las causas por las que valora de manera negativa ese texto. En este caso, pues dice que los personajes tienen parlamentos carentes llenos de máximas de definiciones sobre el valor de la amistad y desaprovecha sus capacidades y también el carisma que podía desarrollar en ellos. Bueno, luego dice que la demostración de la tesis. Observa el siguiente fragmento. El autor de la crítica describe la obra Patria como una novela. A continuación justifica esta denominación mediante la descripción de aspectos superficiales epidérmicos, en sus propias palabras, como su extensión, así como en los técnicos y temáticos. Entonces vamos a analizar este pequeño texto que les puede servir de base para cuando ustedes vayan a hacer su reseña en la que vamos a escuchar la crítica que se hace sobre este texto. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Tienen ganas de leer? ¿Alguien allá, no sé si en el salón o acá, los que están virtuales? ¿Alguien que quiera leer? Chicos. Tenemos a Melissa. Bueno, muy bien, Melissa. Empezamos. Aquí está, Demostración de dice, la Patria de... Adelante. Observa el siguiente fragmento. El autor de la crítica describe la obra Patria como una novela. A continuación justifica esta denominación mediante la descripción de aspectos superficiales, epidérmicos en sus propias palabras, como su extensión, así como en los técnicos y temáticos.
Patria, de Fernando Aramburu. San Sebastián, España, 1959. Es, por decirlo en términos no académicos, una novela, tanto en sus aspectos más epidérmicos, la extensión, sin ir más lejos, más de 600 páginas confesando una vocación de centralidad, como en los técnicos, simultáneamente son sofisticados y limpios, y sobre todo en los ejes fundamentales que la recorren, las relaciones de dos familias en su propio seno y entre sí, y los múltiples efectos de la vida privada en la historia colectiva y al revés. Y quien dice historia dice ideología, mejor dicho, identidad. El resultado es el que ya he insinuado, admirable. Su mirada sobre la historia reciente de Euskadi se ajusta perfectamente a esta forma de narración plagada de saltos temporales, de diálogos a punto de artificio y sin embargo recorridos por la verdad, de gusto por el detalle. Acá sí, ya fue todo, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, redacta en estas líneas la tesis que deseas probar. Bueno, primero tendríamos que saber qué texto. Vamos a dejar esto pendiente. Ya cuando tengamos nuestro texto, lo podemos completar. Luego dice, presentación de elementos contenidos en el libro o artículo, como pruebas que sostendrán la opinión. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros vamos a desarrollar esa tesis y la vamos a argumentar con los mismos elementos del mismo texto? Vamos a demostrar lo que estamos diciendo retomando pequeñas frases, no vamos a hacer un resumen, no vamos a copiar y pegar todo el texto, pero sí algunas frases, algunos ejemplos que nos permitan sustentar lo que estamos diciendo. Bueno, aquí vamos a ver quién quiere leer este ejemplo, ahorita lo analizamos. A ver, ¿quién dice yo? Allá los chicos del salón ahora están muy callados, no están muy participativos. No veo que estén conectados. ¿Con quién están con? A ver, Andrés, adelante, Andrés. Ah, sí están allá en el salón, Andrés. Bueno, adelante, Andrés. Aquí está, vas a leer esto donde dice presentación de los No, pero elementos del contenido del libro. Adelante. todo, todo el texto. En los primeros tiempos históricos, o mejor durante la prehistoria de Mancodón, cuando sucede sobre Macondo. todo hechos extraordinarios provocados por individuos con conocimientos y poderes fuera de lo común, se trata principalmente de gitanos ambulantes es que lumbran a los manconidos con, con prodigios del gran mago realizador de maravillas. Es Melquiades, cuyos imanes pueden atraer los calderos, las pilas, pailas, las tenesas y los anafas, las casas y hasta los clavos y los tornillos. Dice dice ser las claves Poseer las claves. de Nostradamus, Ujú. y es un exporte de conocimientos marginales esotéricos. Trae Ujú. la alquímica y Alquimia. más. Y a Macondo, a Macondo, y trata sin éxito y de persuadir a usarla de, A Úrsula. de las a Úrsula de las virtudes diabólicas del cinambrio a Melquiades. No le ocurren cosas imaginarias en las provoca gracias a sus artes mágicas, ese poder sobrenatural que le permite regresar de la muerte hacia la vida, a la vida, porque no pudo soportar la soledad. El pobre José Arcado Buendía trata desamparadamente de dominar esas artes mágicas, de adquirir esos poderes, y no los consigue. No va nunca más allá de las realizaciones científicas.
real objetivo como un descubrimiento de que la Tierra es redonda o su conversión en masacote seco y amarillento de las monedas. No veo. De las ¿Qué? monedas coloniales de Úrsula. Monedas De Úrsula. coloniales de Úrsula. Esos poderes mágicos los tiene, en cambio, el armenio taciturno, inventor de un jarabe que lo vuelve invisible, y los mercachifles Mercachifles. de esa tribu han fabricado una estera voladora. Esta es la condición de una serie de personajes de 100 años de soledad que tiene virtudes mágicas, no como un científico, y que no puede gobernar esa facultad sobrenatural que hay en ellos, sino simplemente padecerla. Es el caso de Aurelio Buendía y su Aureliano. Aureliano amplitud adivinatoria. En eso persagió que es incapaz de sistematizar. Se presentaban de pronto de una ráfaga que de lucidez sobrenatural, como una condición absoluta y momentánea, pero inasible. Inacible. Inacible. En ocasiones eran tan naturales que no los identificaba como persaginos, sino cuando se cumplían otras veces eran intermitentes y no se cumplían con frecuencia. No eran más que golpes vulgares de superstición. El de Mauricio Babilonia, que se pasee por la vida con una nube de mariposa amarillosa alrededor, y solo por un instante póstumo, el de José Acardio Buendía, cuya muerte se produce una llovizna de minúsculas flores amarillas. Ok, bueno, gracias. Entonces allí va demostrando con diferentes fragmentos del texto cómo este libro tiene ese carácter mágico, pero dice que tienen poderes de lo común, pero que ellos no tienen en realidad mucho poder sobre esa magia, sino que se les da como algo natural. Y todos estos ejemplos son la forma en que va sustentando su tesis, bastante extenso, ¿verdad? Esta reseña acerca de este. Bueno, entonces aquí también lo vamos a dejar presente porque aquí dice que para este momento nosotros ya tendríamos que haber escogido nuestra reseña. Aquí vamos a dejar de vacaciones, les voy a dejar un regalo de muchos textos, de varios textos que ustedes van a poder leer en vacaciones para que regresando ustedes me digan ya cuál es el texto que han seleccionado para hacer su reseña. Entonces la última clase antes de irnos de vacaciones, les voy a mostrar los textos, les voy a decir cómo pueden seleccionar el texto. Y entonces en vacaciones ustedes van a poder, ya sea que los lean todos y elijan uno, o que seleccionen uno por su título. Pero antes quisiera que acabáramos de ver todos los aspectos de la reseña, pues para que estén preparados para poder. Entonces vamos a seguir avanzando, ya casi nos acabamos el libro. Ya nos quedan poquitas hojas, que son todos los aspectos que abarca la reseña. Bueno, entonces aquí está. Ahora dice explicación de aciertos y deficiencias de la obra leída, haciendo énfasis en los mismos. Entonces, este es otro de los aspectos importantes, ¿sí? Lo primero como que veíamos, pues es que tenemos que desarrollar cómo vamos a estructurar nuestra reseña. Para esto primero tenemos que redactar nuestra entrada, luego nuestro cuerpo, que también tenemos que tomar en cuenta un breve resumen que vamos a desarrollar.
Luego, la emisión de nuestro juicio, que va a ser una tesis que tenemos que demostrar. Y ahora vamos a ver los aciertos y deficiencias de la obra, que también son aspectos que debemos incluir en nuestra reseña. Vamos pues a ver quién quiere participar ahora en la lectura. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, nadie quiere leer ya. Están muy poco participativos, debían de estar contentos porque ya vamos a terminar. Bueno, entonces se los voy a explicar muy brevemente y ustedes en casa leen los ejemplos. Dice que en la reseña crítica se deben incluir tantos elementos como resulte conveniente para el propósito de la misma. Acuérdense que el propósito de una reseña pues es recomendar ese texto, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, por eso es importante que seamos imparciales, que seamos objetivos. Por lo tanto, debemos de presentar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Y luego también acá nos dice que las recomendaciones generales. Antes de comenzar la lectura analítica que dará pie a la reseña crítica, resulta recomendable formular un plan de lectura, es decir, el conjunto articulado de métodos, propósitos y recursos que emplearemos para leer, puesto que este nos dará un horizonte que perseguir, con lo cual estaremos enfocados y seremos más eficaces. El plan de lectura conjuga nuestro objetivo de lectura con una estrategia específica de exploración del texto. Por ejemplo, dice que es necesario plantearse las siguientes preguntas. Acuérdense que primero nosotros nos enfrentamos a un texto, el cual estamos viendo con su título y su extensión, qué tan largo es. Ya podemos ver a simple vista si es un texto que incluye diálogos o si es un texto argumentativo, periodístico, si tiene imágenes. Y luego nosotros nos vamos a preguntar con qué objetivo leo este texto. Aquí debemos retomar lo que veíamos desde el principio, que si nuestro texto, dependiendo del tipo de texto, es el objetivo que persigue el autor. Si veíamos, ¿se acuerdan que decíamos que si es un texto narrativo, pues el autor trata de entretenernos, de hacernos pensar? Si es un texto argumentativo, nos trata de convencer de algo. Si es un texto informativo, nos trata de informar, de dar a conocer aspectos importantes de carácter más o menos reciente. De acuerdo con el tipo de texto, ¿qué procedimiento de tratamientos y registro de información es el más conveniente? Por ejemplo, debo yo hacer un resumen, hacer un esquema, debo subrayar. ¿Cómo es que yo debo procesar esa información? Acuérdense que todas estas técnicas, la de subrayado, la de resumen, son estrategias que nos permiten procesar la información que leemos. Luego también tenemos que llevar a cabo una lectura analítica que les va a orientar para establecer su plan de lectura. Para ello dividirán la lectura analítica en dos fases: comprensión y organización conceptual. Vamos a ver de qué se trata la comprensión. La comprensión simplemente se trata de que ustedes entiendan qué tipo de texto es, si es un cuento, si es una noticia, un artículo de opinión, si es un texto científico, argumentativo. Luego tienen que decir a grandes rasgos qué se dice, cuál es el tema, quién lo dice, si lo dice el autor o está recopilando la información de otras personas. Aquí tenemos un ejemplo, dice que tenemos este texto y acá tenemos nosotros que analizar qué tipo de texto es. A simple vista ustedes lo pueden ver, que tiene un título, dice: el asteroide que acabó con los dinosaurios impactó en el peor lugar posible. Entonces ustedes ya se preguntarán, pues, ¿qué tipo de texto es? ¿Será científico? ¿Será periodístico? ¿Será un texto narrativo? Y entonces ustedes ya, una vez de qué se tratará, nos estará hablando verdaderamente de un fenómeno científico que sucedió, que se está investigando, o será un cuento. Entonces ustedes ya comienzan a leer y dice: una investigación de la Universidad de Tohoku y el Instituto de Investigaciones Meteorológicas de Tsukuba, ambos en Japón. Ah, no, esto sí es serio. Entonces, publicado en Nature. Yo sé que Nature es una revista científica, entonces ya sé que es un texto científico.
estableció que solo el 13% de la superficie terrestre cumple con las mismas condiciones que cambiaron radicalmente el futuro del planeta hace 65 millones de años. Ese es el caso de una zona concreta en la península de Yucatán, en México, donde el impacto del asteroide que formó el cráter Chicxulub causó la extinción de 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Entonces este es un texto científico. Entonces yo ya me estoy dando cuenta de qué tipo de texto es. ¿Qué dice? Entonces tengo que buscar la idea principal del texto. ¿Cómo se llama el texto? Dice que el asteroide que acabó con los dinosaurios impactó en el peor lugar posible. Yo sé que ahí me está diciendo que impactó en la península de Yucatán, porque ese es el peor lugar. Entonces obviamente lo tengo que leer todo. Y luego, ya que lo he leído todo, reviso nuevamente la conclusión. Dice, en contraste, en áreas donde esos niveles son más bajos, la nube tóxica no tendría el mismo efecto devastador. Aquí demostramos que la probabilidad de que el impacto de un asteroide en la Tierra provocase un significativo enfriamiento global, extinción masiva y la subsiguiente aparición de mamíferos era bastante baja. Explican los autores del texto publicado en Nature. Este importante evento ocurrió porque el asteroide impactó en áreas ricas en hidrocarburos que ocuparon aproximadamente el 13% de la superficie de la Tierra. La precisa localización de Chicxulub cambió la historia de la vida en nuestro planeta. Entonces nos dice que por las condiciones propias de la península de Yucatán ocasionó que el 13% de la superficie de la Tierra se devastara. Esto ocurrió en la prehistoria y por eso nos dice que fue el peor lugar. Ok, bueno. Entonces nos explica de qué trata el texto, que Yucatán fue el peor lugar para que se estrellara ese asteroide que acabó con los dinosaurios. Entonces voy a hacer un análisis lexical. La obtención de la idea general de un texto comienza con la interpretación correcta de sus partes, entre las cuales están las palabras y frases que pueden requerir de interpretación. Entonces a lo mejor habrá partes del texto que yo no pueda comprender, y entonces debo de buscar en el diccionario, debo de investigar para poder comprender todo lo que me está diciendo ese texto. Porque si hay conceptos que no puedo comprender, pues ¿cómo voy a poder emitir un juicio crítico? Luego dice, ¿quién lo dice? Como puedes notar, en el texto están involucradas varias voces, es decir, la información en primer lugar que presenta el portal Mystery Planet, y como puedes ver, si ingresas a la dirección electrónica del texto, este es el portal. Este portal se ha valido de información proveniente de la revista científica Nature para crear su texto. Entonces estamos viendo que son fuentes serias y debemos de tomarlo con seriedad lo que nos está diciendo. La organización conceptual consiste en el reacomodo de la información para generar una síntesis comprensiva de la misma. En este nivel se producen subrayados. Ustedes pueden hacer un subrayado, pueden hacer un organizador gráfico, un resumen, porque ustedes tienen que llegar a una comprensión. Además, ese resumen les va a servir porque va a ser parte también de su reseña. Y bueno, entonces, miren, aquí está la conclusión que también nosotros hayamos llegado. Una investigación japonesa dio como resultado que el tipo de suelo de la península de Yucatán tuvo un papel preponderante en la reacción que desembocó en la formación de una nube tóxica que provocó el 75% de todas las especies del planeta Tierra. Entonces, por eso nos dice el texto que Yucatán fue el peor lugar para que se estrellara ese asteroide que acabó con los dinosaurios. Bueno, luego dice, redacción de la conclusión o cierre. Aquí nosotros dice que debemos condensar la opinión global frente al libro o artículo leído, porque nuestra reseña, en este caso yo no les voy a pedir que ustedes me reseñen un libro, porque sería bastante extenso, pero sí voy a buscar algunos artículos para que ustedes los puedan reseñar. Bueno, y acá dice, como consecuencia de la síntesis de la obra, muchas reseñas críticas finalizan con un apartado donde invitan a los lectores a disfrutar la obra o la desaconsejan. Analiza el siguiente ejemplo. Observa cómo el remate es el último párrafo, retoma el hilo de la introducción para ofrecer una valoración general del texto. Me imagino que ustedes han oído hablar de esa película que se llama, bueno, era un libro original que se llama Bajo la misma estrella. Entonces, ¿sí se acuerdan de ese libro que luego se hizo película, muy popular entre los adolescentes? Sí.
Bueno, aquí. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta reseña. El cáncer es una enfermedad. ¿No la has visto? Bueno, pues se trata de la típica historia de un chico que tiene cáncer y luego lo empieza a cuidar una chica. Y bueno, no, esta creo que yo no la he visto tampoco, Emily. Yo la que vi es, yo la que vi creo que es la de algo parecido, de que él está en una silla de ruedas, es parecida a esta. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la reseña y vamos a ver si es que nos gusta para leerla. ¿Alguien la quiere leer? Manitas levantadas no hay. Bueno, se las leo yo entonces. Bueno, órale, Melissa, léenola, please. Ya me cansé yo de estar ley. Bajo la misma estrella de John Green, él construye una historia a partir de la oscuridad y la desesperación. Toma la tragedia del cáncer y nos sumerge en las vidas de personajes que podrían ser reales. Muchos saben de los dolores de cabeza al tratar con aquellos que luchan en la lucha y muchas de esas cicatrices duran toda la vida. Él trae su historia en la forma de una adolescente, Hazel Lancaster. Enferma de cáncer desde una edad temprana, cree que ha llegado a un acuerdo sobre cómo se ha convertido su vida. Luego conoce a un hombre joven, Augustus Waters, un sobreviviente de cáncer. Él se siente atraído por ella de una manera que inicialmente es incómoda, y mientras ella trata de alejarlo en su vena sarcástica, él la encuentra exactamente como el tipo de chica que ha estado buscando. A lo largo de la historia hay una belleza y humor, una vela en el viento para cada uno de aquellos cuyas vidas han sido afectadas por una enfermedad tan indiferente. Para el cáncer no solo afecta a la víctima, sino a todas las que aman y de todos modos los tocan. Prepárese para una historia de romance y enojo, emoción y humor, amistad y valentía, porque esa es la dirección en la que nos guiamos a medida que Green desarrolla la personalidad de un grupo de adolescentes que tienen el coraje de provocar la risa y las lágrimas. Las historias que rodean a cada individuo dan una idea del carácter y la audacia, así como la esperanza perdurable. Ocultos dentro de esa fortaleza también ocultan la depresión y la desesperanza mientras se esfuerzan por proteger a su familia y amigos al mostrar solo sonrisas y la fuerza siempre que sea posible. ¿Le sigo, maestra? Sí, terminaría de menos acá. Escrito tan bellamente que su corazón y emociones se derriten, usted llega a ser parte de este grupo, así como de sus familias, sus triunfos y sus pérdidas. Las amistades y las profundidades que las familias atraviesan preparándose para lo peor mientras sostienen la esperanza son como un faro de luz. El coraje y el humor, la energía y la desesperación te mantienen en una montaña rusa de emoción. Green te lleva un viaje terrible y hermoso. Si bien es un libro difícil de categorizar, encontré que es uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. Green ilumina el cáncer de una manera que envía un temblor de conciencia, un monumento incandescente a aquellos que han ganado y perdido la pelea, así como el daño infligido a los más cercanos. La historia destruye el secreto y te engancha desde el principio. O sea que, ¿cómo perciben ustedes? Nos da una buena reseña, ¿verdad? Nos dan ganas de leerla, porque está valorándola como algo interesante. Ese que te engancha, pues quiere decir que te va a interesar desde el principio. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la conclusión de una reseña. Tenemos que dejar abierta este espacio en el que recomendamos de manera objetiva, sin decir, no, pues sí está buena o no está buena. Simplemente con los argumentos que nosotros le presentemos a nuestros lectores sobre el texto, pues los vamos a invitar o no a que lean nuestro texto. Bueno, entonces dice, inclusión de la referencia bibliográfica del libro o artículo reseñado. Dice que en la última página o sección de la reseña se debe dar crédito a las obras que se consultaron, es decir, las que se utilizaron para construir las definiciones empleadas, por ejemplo, los antecedentes del autor de la obra, porque tienen que hablar, ¿se acuerdan que lo vimos desde un principio brevemente del autor? De este modo, las referencias pueden ser de distintos tipos, libros, revistas, periódicos, artículos de internet, entre otros elementos. Y bueno, aquí terminamos esta página, vamos a abrir otra. Estamos en la 126, vámonos a la 127. Aquí está. Bueno, entonces aquí tenemos, fíjense bien ustedes, ahí tienen en la página 127
Dice, para la redacción de la bibliografía nos apegaremos al estilo de documentación de la American Psychological Association o APA, conocida por sus siglas en inglés, el cual es el más empleado en diversas áreas del conocimiento. Los elementos principales para referenciar una fuente variarán dependiendo del tipo. Revisemos los más comunes. Aquí está, libro completo. Tenemos acá revista de autor, acá tenemos autor de revista en línea. Y fíjense bien cómo debe ser cada uno. Aquí nos dice libro completo, apellido inicial del autor o editor, año de publicación, título del libro, número de edición, ciudad, país de publicación y casa editorial. Luego tenemos aquí el ejemplo, Coens S. Estrada, y aquí está ya, de cómo los mexicanos conquistaron Nueva York, Puebla, Secretaría y todos los demás datos. Parte de un libro, apellido. ¿Qué pasó? ¿Nos escuchó? Una compañera dice que tiene problemas para entrar a la clase y a Teams en general. ¿Y eso porque le está fallando el internet? Dice que le marca que la contraseña es incorrecta y algo así con respecto a la cuenta. Es que raro, debe ser que salga y vuelva a entrar, a lo mejor algo ahí, un error. O será el internet. Bueno, como quiera, la clase se queda grabada si quiere, si necesita más tarde cuando quiera checar de lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces, aquí está, mire, todo esto. Aquí está cómo se hacen las referencias. Y miren, aquí ustedes lo van a hacer, ustedes, este ejercicio. Está bien fácil, miren, por ejemplo, ahí les dice libro completo. Entonces, luego, dice el nombre del libro y van a ponerlo como debe quedar. Ustedes se van a revisar, por ejemplo, dice libro completo. ¿Qué es lo primero que tienen que poner? Apellido. Les voy a ayudar a hacer el primer. Déjenme abrirlo con el IC para poderles demostrar. Y ustedes van a hacer las demás solitos y luego ya les voy a abrir un espacio para que me lo suban allí al Classroom. Miren, les voy a poner el ejemplo. Vamos a ver, vamos a darle rellenar y firmar para poder trabajar sobre el PDF. Vamos a ver, aquí está, vámonos hasta el final. Miren, aquí está. Entonces dice primero, ¿qué es lo primero que tengo que poner? Según me dice, apellido, inicial, coma. Entonces voy a poner el apellido, ¿cómo se llama? Benito Martínez Urbalejo. Ahí lo están viendo en la página 128, voy a poner Urbalejo. Y luego tengo que poner una coma, luego ¿qué más del apellido? Inicial del autor o editor. ¿Cuál es la inicial? Benito, entonces voy a poner una B. Y luego dice que debo de poner el año de publicación entre paréntesis. Abro paréntesis, voy a poner 2012, cierro paréntesis. ¿Qué más me dice? Que debo de poner un punto. Pongo el punto. Y luego dice título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Historia de México. Historia de México. ¿Qué más me dice que debo ponerle? Número de la edición. Número de la edición. No trae número de la edición, entonces nada más le pongo punto. Pongo México. Lugar de la edición es México. Y luego después del lugar de la edición, país de la publicación, 2 puntos, casa editorial, Bookmart. Bookmart, punto. Y ya tengo mi referencia, ¿sí? Entonces, así igual ustedes. Acá les dice artículo de revista. ¿Y cómo deben de hacer la referencia? Lo primero que tienen que poner es apellido inicial del autor o editor. ¿Qué le van a poner ahí primero? Si la autora es Gloria Valek, entonces, ¿cómo le voy a poner allí? Valek. Luego, le voy a poner Valek. Y luego, coma, G,
punto. Y luego abrimos los paréntesis y ponemos el año. ¿Qué año es? Chis, me equivoqué. 2012. Entonces le ponemos 2012. Ok. Y luego, ¿qué más le debo de poner? ¿Qué me dice la referencia acá? Título. Dice año de publicación. Luego título del capítulo o sección. ¿Cuál sería? Acá está Harvard. Le vamos a poner Harvard. Así se llama, nada más hasta ahí le ponemos punto. Así se llama el capítulo o sección. Y luego el corazón y punto, el corazón y la experimentación de la ciencia. Ujú. El corazón y la experimentación de la ciencia. ¿Sí? Y luego de la ciencia. Y luego dice que le vamos a poner ¿qué cosa? ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner el nombre de la revista. Así es, muy bien. ¿Cómo se llama la revista? Y le ponemos una coma y le ponemos, se llama ¿Cómo ves? Muy bien. Y le ponemos, ya no me cae, le voy a poner aquí para abajo. ¿Cómo ves? Ay, pero es ves con S porque es ves de ver. Y le vamos a cerrar el paréntesis. Y luego, ¿qué más? Las páginas. ¿Cuáles son las páginas? Le ponemos una coma. Es bien importante que pongan los signos de puntuación que se les dice, 16, 19. Y ahí tenemos ya la de la revista. Bueno, y así van a ser, nada más les quedan por hacer las otras 3 que faltan. Tienen que, por ejemplo, luego dice parte del libro, esa la tienen acá, luego, parte del libro. Luego dice acá artículo de revista en línea, también tenemos artículo de revista en línea y artículo de periódico, también lo tenemos. O sea que es un ejemplo de las que vienen, las 127 van a ser un ejemplo de cada una. Acá en la página 128 y 129 les voy a abrir su espacio acá en el Classroom para que vean dónde lo vamos a meter. Vamos a ver clases del 103, 104. 104. Trabajo en clase. A ver, entonces, ya estamos trabajando. Esto ya quedó. Todo esto ya quedó. Vamos ahora con el objetivo 3 puntos. Nada más vamos a tener aquí muy poquitas actividades porque lo más importante va a ser la reseña. Entonces aquí les voy a poner páginas 128 y 129. Les voy a poner aquí apoyándote en... Y esa página 127 les va a servir mucho si ustedes tienen que llenar referencias para alguna otra materia. En la página 127 completa las referencias que se te sugieren en las páginas 128 y 129. Estamos en el tema último, que sería el tema 3.2. Y lo vamos a dar, no muchos puntos, le vamos a dar 5 puntitos nada más para que ay, ¿por qué no me da la opción? Puntos. Bueno, luego le pongo los puntos. Vamos a asignar. Ok, entonces ahí primera actividad, con esta actividad vamos a terminar ya el semestre, pero lo más importante va a ser la reseña, chavos. Habíamos dicho que puede ser tanto de un libro como de una película, pero yo se los voy a sugerir. ¿Por qué? Pues porque yo necesito saber si ustedes hicieron bien la reseña, pues tengo que conocer el texto que reseñaron para saber que estén cumpliendo con todos los elementos. Y también porque, pues para evitar que no me vayan a cometer plagio, porque luego a veces suele suceder que, que me cometan plagios. Entonces, la idea es que ustedes hagan una presentación de su reseña, que ustedes la presenten al grupo,
Entonces vamos a tratar de que ya regresando de vacaciones, ustedes ya puedan tener su reseña lista y todo lo que nos falta para terminar el semestre se llevaría a cabo la presentación de sus reseñas. Espero yo que a más tardar el último día de clases, que es el jueves, que tenemos nosotros nuestra última clase el jueves de esta semana, poderles yo dar una lista de opciones para reseñar, ya sea de películas y de textos, ya sea también narrativos, periodísticos, para que ustedes puedan elegir y hacer su reseña. ¿Mm? Obviamente, pues tienen que ser textos que yo ya conozca para que pueda poder hacer una evaluación objetiva. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Bueno, Ninguna. entonces nos veremos la próxima clase. Acuérdense que el jueves a la misma hora de la vez pasada va a ser la junta de padres para que le vayan diciendo a sus papás que vayan haciendo un espacio en sus ocupaciones para ver si se pueden conectar a la sesión de la clase, de la junta de padres, porque hay, pues los que van bien, pues no hay problema, y casi siempre los que van bien son los papás que están en primera fila, pero los que van mal, curiosamente, a veces los papás no vienen a las reuniones y no se enteran, y pues ahí andaríamos en problemas, chicos. Entonces, por favor, para que ya vayan diciéndole a sus padres que se pongan un espacio en su agenda con nosotros jueves a las 4 de la tarde, que vamos a estar la maestra Consuelo y yo para platicarles sobre el cierre del semestre, que ya sería hasta el año que entra. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.